dualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. La estrategia del poder real es la misma de siempre, de décadas, de siglos. Se trata de apropiarse de la renta del trabajo de las mayorías. Lo único que va cambiando con el tiempo son las herramientas con las que ese poder logra sus objetivos. También cambian los costos de ese trabajo. La esclavitud fue cambiando su fisonomía y el salario del pan, la comida a cambio de trabajo, hoy agrega algunos adicionales de bienestar que a la luz de la acumulación de los ricos siguen siendo mendrugos. También es cierto que, con algún atraso, van cambiando las formas de resistencia y se logran conquistas frente a esos acumuladores compulsivos de capital. En general, estas observaciones retóricas incluyen al mundo entero, pero en lo local, en la cuestión de cabotaje, la batalla social y política parece ponerse algo más violento que lo habitual y se van profundizando la represión institucional como recurso frente, entre otras cosas, al descontento popular. Sin obviar otros componentes que generan malestar, violencia e inseguridad en todos los niveles, pero que afectan con mucha potencia a los más vulnerados y vulnerables. La solución al robo, al hurto o al arrebato constituye un tema pendiente que la política aún no logra dar respuesta y que es una demanda urgente, sobre todo en los barrios populares. Resulta claro que si al tema le sumamos la desocupación y los salarios de hambre, el volumen del problema se agranda. Y por cierto, no podemos soslayar la corrupción policial y del Poder Judicial, que contribuyen a la confusión de cómo encarar los reclamos de inseguridad de quienes están en la base de la pirámide. Abramos el debate. Y abrir el debate es charlar con nuestra invitada, Valentina Novic. ¿Cómo estás, Valentina? Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a vos por la invitación. ¿Novic o Novich? ¿Cómo se Novic. llama? Novic. Novic. Ella es especialista en seguridad ciudadana, licenciada en ciencias políticas, fue subsecretaria de Investigación y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, esos títulos largos que ostentan los funcionarios, integrante del Instituto de Políticas Públicas de Seguridad y Justicia, así es, ¿no? Así es. Que tiene un acrónimo que es impronunciable, Sí. IPSEJU. IPSEJU. Bueno, Valentina, dije un par de palabras donde responsabilicé casi a toda la sociedad de la inseguridad, porque no dije los de abajo que son chorros, los de arriba que son menos chorros pero con guante blanco. Digo, hay todo un sistema instaurado, una dinámica instalada, donde cada una de las partes debería cumplir con su rol y hay algo que no funciona. Sí, a ver, muchas cosas. Pero para empezar, convengamos que desde que la humanidad es humanidad, en todas las sociedades existe una porción de, unos sectores de esa sociedad que van en contra o que se subvierten, digamos, el orden o las leyes o las normas de esas sociedades. En algunos casos, y es necesario para romper con un orden injusto, y en otros casos simplemente es
y en el sistema capitalista particularmente, es una necesidad del propio sistema para reproducirse, tener lo que decía Marx, el proletariado, o ya en los términos modernos, tener mano de obra más barata para los negocios ilegales, que son los que soportan básicamente el capitalismo. Esto, digo, en términos conceptuales es así, porque de hecho, vos hablabas, ¿no?, el robo, el hurto, en general, exceptuando algunos tipos de homicidio y los delitos sexuales, el resto de los delitos son actividades económicas, o sea, son... Está muy bien lo que está diciendo. Entonces, se roba o se hurta, o el narcotráfico mismo, porque hay un mercado ilegal económico, ¿no? Se roban autos o se roban celulares porque hay un mercado ilegal que recircula esos celulares y los revende. Ese mercado ilegal está por encima. En realidad son negocios inclusive de las compañías. Si me pongo a pensar. En el caso de los celulares es clarísimo. Por ejemplo, ¿no? Es clarísimo. Uh-huh. En el caso de los celulares es clarísimo. Hay una connivencia. Porque si no, y existe tecnológicamente la forma de inutilizar completamente un celular robado que no se pueda recircular, digamos, y eso no sucede porque en definitiva para la compañía es vender un nuevo celular y además una nueva línea hay nuevo que le venden el celular robado. Entonces va multiplicando. Pasa lo mismo en el robo de autopartes, en el robo en ciertas formas de robo automotor. Cuando apuntaron a las autopartes aquellos, digamos, esos garages o depósitos que... Sí, los desarmaderos ilegales. Bajó con una normativa que de hecho acá en Ciudad de Buenos Aires los libertarios hace un par de años querían eliminar, ya no me acuerdo cuándo, que era lo de la el grabado de autopartes. Bueno, todo eso que permite la trazabilidad de las autopartes y todas esas normas hicieron que bajara el robo automotor para desarmaderos, digamos, para desarmar y vender los repuestos. Después se roban autos para cometer delitos también, digamos. ¿Y se roban autos para exportar también? Se roban autos para exportar, bueno. Pero cuando hubo un control de algo que también era un negocio, que digamos, era un negocio ilegal, pero que estaba ensamblado con un negocio legal. Cuando vos hablas del narcotráfico, por ejemplo, todo el sistema de narcotráfico, que funciona como una empresa transnacional, nada más que en lugar de pagar impuestos, pagan coimas. Vos sabés que yo cuando estaba escribiendo estas palabras iniciales, se me ocurrió, digo, bueno, tengo que poner algo de narcotráfico, porque evidentemente condiciona la seguridad, la inseguridad. Pero dije, no, alcanza a componer que el Poder Judicial está corrupto, ¿sí? Y que el Poder Policial está corrupto. Con eso ya abarcamos también el narcotráfico. Sí, claro, porque en realidad se puede funcionar ese negocio porque hay connivencia policial, hay connivencia judicial, hay connivencia política, hay, de nuevo, entrelazamientos entre las actividades legales y las ilegales. Vos en el narcotráfico eso lo ves clarísimo porque en toda la cadena, ¿no?, que es la producción que... no se hace acá, en Argentina, se hace en países limítrofes, la exportación sería la importación, que es pasar por la frontera ilegalmente. 2 veces pasar la frontera, para entrar y para salir a Europa. Claro, para entrar y para salir a Europa. Doble peaje. Igual la que va a Europa es la de calidad. La que se queda acá. Y se agravó el problema en la Argentina en el momento que empezaron a haber cocinas acá, ¿no? Es decir, lo que se llama cocina, los laboratorios. Claro, hay ilegales. cocinas y sí, en realidad Argentina lo que más tiene son los precursores químicos, digamos, que nosotros tenemos y que de hecho también exportamos hacia Bolivia y Perú, particularmente con el tema de la cocaína. Hay cocinas, son en realidad, el problema es que si no hay coca, o sea, si no pudiera entrar la pasta base, no habría esas cocinas y no habría laboratorios. Pero después vos tenés todo lo que es el traslado por tierra. Además, en general lo hacen transportes legales que esconden la mercadería ilegal en el Entonces vos ahí tenés todo un imbricamiento entre lo legal y lo ilegal para una actividad económica. Porque en definitiva es una actividad económica. Sí, que puede terminar como Rosario, por ejemplo, construyéndose una cantidad de inmuebles interesantes, bueno, que seguramente ni siquiera están declarados. Eso es está interesante claro. Porque también hay una complicidad del Estado con las autoridades fiscales, ¿no? Es decir, con la ARCA hoy, ¿no? Pero la FIP y todo lo que Pero porque se necesita se necesita de ese negocio ilegal para poder recircular y blanquear una cantidad
plata que no viene solamente del narcotráfico, también tenemos contrabando, digamos. Hay como una multiplicidad de actividades y de hecho Rosario también se explica un poco por ser una zona núcleo. Sí, aparte por tener los puertos privatizados, zona núcleo, es decir, hay una dinámica ahí que es muy difícil de controlar. No sé si es muy difícil de controlar, es complicado para controlar. Tiene mucha connivencia de todos estos sectores que vos... Claro. Se alimentan un montón, una cadena grande de personas, desde los más bajos, más lúmpenes, hasta los más altos. Yo todavía no quiero entrar en el tema político porque una de las cosas que hablamos antes de salir al aire, y la venimos hablando en este programa infinidad de veces, inclusive Martín Loza, que está allí detrás de los controles, él sabe que lo hablamos constantemente, hay una especie de orfandad intelectual con respecto a qué planes utilizar, cómo encarar este tema de la inseguridad. Y eso hace que tampoco la gente se sienta tentada de votar a uno u otro y vota por descarte. Pero dejémoslo por un ratito. Dale. Sigamos estableciendo cuáles son los puntos también débiles de... A ver, te pregunto sobre la justicia. Y todos sabemos que va en cana el que roba una gallina. Voy a decir una perogrullada, pero esto es lo que pasa constantemente. Va en cana un tipo que roba una gallina y el que, no sé, tiene dinero en negro, ese no va nunca en cana. Pues, y si alguna vez lo descubren, tiene cómo pagar a los abogados y a la justicia. O sea, ahí metimos dos cosas a la vez, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer en esos casos? ¿Cómo podemos identificar, buscar la trazabilidad de esos negocios tan espurios? A ver, dos cosas. Primero, sucede eso esencialmente porque el que lava dinero o el que hacen, digamos, lo que son los delitos de guante blanco, pasan desapercibidos ante la opinión pública, porque no, si bien los afectan indirectamente, no los afectan directamente. El que roba el celular afecta directamente al que le robó el celular, y cuando eso se multiplica, se genera lo que en su momento Aníbal Fernández dijo y lo mataron, pero tiene razón, porque eso está estudiado además, que es la sensación de inseguridad. Sí. Bueno, si repetís un asesinato en la televisión 24 veces, son 24 Eso asesinatos. no significa que no haya momentos donde efectivamente está sucediendo eso todo el tiempo, porque además, de hecho, el boca a boca nuestro, ¿no? También Hoy me multiplica contabas el efecto. una anécdota Sí. de la señora que trabaja en tu casa, bueno, y del robo del celular, y hace que efectivamente está anclado sobre una realidad. Pero ¿qué hacen los medios con esa realidad? La multiplican. No hablamos de los medios que también contribuyen a esta situación. Los medios en estas son... Porque los intereses son actores principales. Son actores mirá vos. principales, primero, por los intereses, porque sobre todo, digo, los medios hegemónicos tienen intereses que van más allá de comunicar y de la libertad de prensa, pero además porque lo rojo vende. Lo rojo en el sentido de la sangre vende. ¿Sí? Vende mucho. Y los medios también necesitan audiencia. Y el morbo vende. Entonces, los medios son actores principales. Zaffaroni tiene un libro espectacular que se llama Criminología Mediática, que yo lo recomiendo todo el tiempo porque ahí tiene ya como 10 años ese libro, o más. Desmenuza y explica. Y eso que hace que después entonces estos jueces que hacen la vista gorda o no se ocupan mucho de investigar, que además es bastante más complejo de investigar la ruta de un dinero que investigar un afano de un chorrito en un comercio del centro. Y le repercute al juez y en la opinión pública mucha más... Tiene más rédito. Rédito. Yo encané a tantos chorros. Bueno, entonces ahí... ¿Dónde se rompió ahí el contrato social? El juez que está buscando no tener problemas como mínimo, o salir en los medios pero con los laureles, no con otra Totalmente. cosa. Entonces la pregunta es ¿dónde se rompió? ¿Quién rompió? ¿Cómo se rompió? No. Ese código, ese contrato social en el que decimos todos, bueno, no robarás, no matarás, si digo, esos contratos tan antiguo, atávico, ¿no? A ver, no es que lo rompió alguien, ni hay un momento. Yo creo que si uno mira la evolución de las series desde que se mide algo de delitos, igual la estadística criminal también es bastante compleja, pero nosotros tenemos en homicidios, en los 90 se dispara hacia arriba una curva. En los 90. En los 90.
¿Hay alguna explicación empírica? La explicación es la fragmentación, la fractura social con el 25% de desocupación. Ajá. Y ahí se disparan no solo el homicidio, sino todos los delitos. Aumenta los delitos, los robos. ¿Vendrá quien te diga entonces criminalizamos la pobreza? No, es que no es crimen, es que no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando de la fractura social. Y la realidad es que los pobres no son delincuentes per se. Ahora, cuando no existe otra actividad económica para parar la olla que no sea esa, porque después tenés... Hacete cargo de lo que estás diciendo, porque mirá que te No, lo no, van no, a criticar. no. Es muy difícil. No, Yo coincido, no tengo problema. Y Escuchá, sí. Valentina, coincido plenamente. Yo no creo que eso sea criminalizar la pobreza, ¿eh? No, No digo que eso sea criminalizar pero, la pobreza. es un Hay tema una muy complejo para explicar. Es que hay una correlación, y esa es una correlación estadística entre sobre todo el aumento de robos, hurtos, del delito el que se llama predatorio urbano. Ahí está. ¿Sí? Que tiene correlación directa con la ausencia de alternativas de vida. Alternativa de vida. Sí, Pasa con el narcotráfico, con los soldaditos, o sea, que son los últimos eslabones de la cadena, porque son fungibles además, porque te encanan uno y al día siguiente aparece 2 más. Y así, entonces, por eso también encima aumentó. ha bajado el costo laboral de los soldaditos. Y ahora si finalmente se termina aprobando en Senado la baja de la edad de punibilidad, ahora van a ser de 10 años los soldaditos. Y sí, porque esa es la consecuencia lógica de esa política. Te hago una pregunta profesional, es decir, de tu profesión, no de la mía, es ¿cómo se analizan estas cosas? ¿Cuáles son los parámetros que eligen ustedes medir o observar como para establecer algunos parámetros? ¿Viste? Para nosotros, el público en general, yo como periodista de la información, ir a buscar información, se me hace muy difícil establecer los parámetros reales y no verme tentado al morbo de presentar una noticia de sangre, porque esto es lo que está pasando inclusive con los canales que nosotros pensamos que son propios. C5N, por ejemplo, sistemáticamente pasa los hechos de sangre de una manera bastante morbosa, ¿no? Pero porque a la opinión pública le interesa y se siente reflejada además en esa situación porque se siente insegura. Y entonces convalida que su sensación tiene un correlato con lo que pasa en la realidad. Vos empezaste a trabajar en la época de... En el 2000 empecé a trabajar. En el 2000. Antes sí, no digo, pero... Había asambleas de vecinos. Casi, claro, pero casi pasaste todo el gobierno nacional y popular. Todo completo, sí. Y se hicieron logros maravillosos en el aspecto legal, en el aspecto... Pero no pudimos perpetuarlos, esto yo lo sostengo hace mucho tiempo, que no... Primero, no supimos... publicitarlos como tales, como logros, como conquistas sociales. Y segundo, no pudimos perpetuar en el tiempo. Hay algo que nos falló en la mirada de cómo establecer esos códigos y hacerlos firmes en la sociedad, ¿no? A ver, la política de seguridad de los 12 años, digamos, de kirchnerismo, tiene como una... bautismo, que es en 2004 cuando Néstor Kirchner da la orden que ya la Policía Federal en ese momento no podía estar con armas de fuego en las manifestaciones. Eso después fue protocolizado en 2011 con la creación del ministerio. Decía, ese es el bautismo de fuego. Después, en 2011, posterior al asesinato de Mariano Ferreira y, bueno, después la muerte de Kirchner también, y la toma, particularmente la toma del Indoamericano en Ciudad de Buenos Aires, donde la Policía Federal junto con la Metropolitana de Macri mataron 2 personas, que ahí fue como el momento donde evidentemente había que hacer una intervención sobre las fuerzas federales y particularmente la Policía Federal. Se crea el Ministerio de Seguridad, ahí el Ministerio de Seguridad genera una cantidad de normativa que de hecho mucha de esa normativa perduró inclusive en la primera gestión Bullrich. Mirá. Mucha de esa normativa, ahora ya igual derogó todo, pero en esa primera gestión muchas de esas cosas que no el protocolo de manifestaciones, porque eso fue lo primero que cambió, pero sí mucha otra normativa que generó. Que era una forma de cambiar el paradigma policial, ¿no? A ver, en esos años la Policía Federal, yo trabajaba mucho con la Policía Federal, para ellos fue un alivio cuando lograron institucionalmente incorporar eso, fue un alivio porque a ellos también les generaba que uno medio loquito de los cuerpos sacara el arma, pegara un tiro
y terminaban con una situación como les termina pasando, efectivamente, que terminan Como siendo... pasó con Gendarmería. Como pasó con Gendarmería. Entonces, eso permeó en esa etapa. Después, una cosa muy importante que decir, la Gendarmería se duplicó durante el gobierno kirchnerista. O sea, todo lo que fue las intervenciones, primero con el operativo Centinela en provincia, después con el cordón Cinturón Sur en Ciudad de Buenos Aires, de entrar a los barrios, pero que además entraba, es feo lo que digo, de intervenir también es feo, planes integrales para los barrios carenciados, las villas de emergencia en provincia, en capital, que en la primera etapa tuvieron, vos me preguntabas por atajo más temprano, acceso a la justicia, atajos de acceso a la justicia, estaba el Ministerio de Desarrollo Social, estaba las oficinas de violencia de género, la Gendarmería y la Prefectura. Había una integración. Pacificando el Cedronar con la intervención en adicciones. O sea, inclusive cuestiones que son más de intervención de los gobiernos locales, provinciales, o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero la Nación hizo unas bajadas integrales. Esos primeros 2 años de que fue 2011, sí, 2011 fue en Ciudad de Buenos Aires, que lo que yo más conozco, hasta 2003, fines de 2013, 2014, que ahí un poco se perdió y se desarticuló. Ahí hay cosas que tienen que ver también con el modelo del Estado, yo creo que hay que repensarlo. Bueno, Cristina viene diciendo, ¿viste? Hay que repensar el Estado. Bueno, una de las cosas que hay que repensar del Estado es la compartimentación. O sea, es muy difícil articular entre distintas áreas. Los comportamientos, las áreas están estancas, cada una hace lo suyo y no están integradas. Y cuando cuando vas a integrar, y sobre todo vas a integrar el territorio, se generan, o sea, no hay mecanismos de resolución de conflictos entre pares, digamos, entre ministro y ministro, secretario, ministro de un ministerio y de otro, secretario. El jardín, todos cuidan el jardincito. Ahora, la pregunta es, todo eso que estás contando, que lo comparto y que lo seguí en su momento y me pareció fantástico, otra vez vuelvo, no lo pudimos perpetuar no solamente en el tiempo. Perdimos la elección. Pero no solamente por perder la elección. Si es tan bueno, sería que, bueno, podés perder una elección, pero no perder las conquistas. Perdimos porque, claro, del otro lado también trabajan. No es que no trabajan, pero digo, vos pensás, si lo hubiésemos hecho bien, esto que vos estás diciendo de eliminar la fricción entre los compartimentos, ¿qué hubiese pasado? Si ganábamos la elección, capaz hubiera sido diferente. No, yo creo también ahí una cosa, por ejemplo, decías, no supimos comunicar. La realidad es que post ley de medios particularmente, hubo una escalada donde se generó la grieta y uno de los temas con los que se machacó fue el tema de seguridad. Nosotros no publicaba, hasta 2015 no se publicaba, el Ministerio de Seguridad de la Nación tenía estadísticas y las estadísticas daban bien. Bueno. Literalmente daba las curvas, de hecho, las dos cosas que tienen... ¿Y por qué no se publicaban? Hubo una definición política de no publicar porque lo que pasa en estadística criminal, cualquier cosa que publiques te la van a tirar por la cabeza. Y cuando Bullrich llegó, agarró la estadística que existía en 2016 y se la atribuyó a ella. Dibujó un par de cosas y después se lo atribuyó a ella. Y pues, mire, además vos entrás porque está todo, una vez que publicó todo. Uh-huh. Publicó todo, cuando entras ves y decís, claro, sí, la curva de homicidio porque viene así, pero vuelvo a apuntar. Viene bajando. Vuelvo a apuntar sobre algo. Hay cierta candidez en nuestra gestión. A ver, que impidió imponer determinadas circunstancias que estaban consagradas, que estaban conquistadas, y perpetuarlas en el tiempo, cosa que no se pudiese mover. Pero para eso necesitas al público, a ese que no le comunicaste. Sí. Yo creo que viéndolo con el diario de Recontra el Lunes, pues estamos hablando de 10 años atrás, ¿no? 2015 te estoy diciendo. Sí. Evidentemente sí hubo ahí algunos, o sea, eso, habría que haber comunicado mejor. Después tenés otra dificultad que es insoslayable también cuando se analiza la seguridad, que nosotros tenemos 24 provincias, o sea, 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, 24 policías más las 4 fuerzas federales, o sea, tenemos 28 cuerpos policiales. Entonces, y la seguridad, lo que no son delitos federales, o sea, todo esto, el delito predatorio urbano que yo te decía, se maneja en cada provincia por la policía provincial, la justicia provincial, el gobierno provincial. Eso también le hace... ¿Cada una tiene su librito? Sí, claro.
Claro, bueno, Y sí, eso hay que pero tratar de pero ver. esas son las complejidades del país federal. Claro. Es lo mismo que hoy tenemos, que las provincias están negociando el litio directamente Bueno, porque lo tienen ahí lo tienen por constitución, ¿no? Pero igual también Bueno, ahí tenemos en la Constitución del 24, creo que fue un gran golpe a la política argentina, más allá de... A ver, tiene cuestiones que conspiran contra una unidad de Estado-Nación. Nosotros cuando haces la comparativa, ¿no? Con Chile, ¿no? No vamos a hablar de Chile, la brutalidad de los carabineros, de todo eso que podemos hablarlo después. Ahora, Chile tiene una sola policía. Porque es un país unitario. ¿Entendés? Bueno, entonces, ahí también hay una cantidad... No digo que sea mejor o peor, lo que digo que hay una cantidad de complejidades al analizar que tienen que ver con la complejidad de este país también. Entonces, la administración de cualquier tema, pero particularmente el tema de seguridad, hace más complejo que si vos pudieras tener más cuando vos estás trabajando con instituciones como la policía y la justicia, pero la policía es la que depende, digamos, del Poder Ejecutivo, que son absolutamente jerárquicas, digamos, en los papeles, verticales. Pero te voy a, entonces, cuando hay tanta cabeza... Te voy a sumar un elemento que es el que no supimos en la democracia, ya no lo digo solamente en el gobierno nacional y popular de Néstor y Cristina, que es haber cambiado la militarización que sufrió durante la dictadura y haber cambiado el paradigma de la cuestión policial. Los militares dejaron la prepotencia puesta en la policía porque era lo que dominaba la expresión urbana del desacuerdo. Entonces ellos lo que hicieron fue militar a la policía, darle el poder simbólico de la calle, de la propiedad de la calle, y no de servicio, no de cuidar, sino de ellos controlar. Fíjate que entre cuidar y controlar hay pocas letras, pero hay un gran paradigma ahí. Tenemos que ir a una pausa. Estamos charlando con Valentina Novic, que es especialista en seguridad. Yo digo inseguridad porque me gusta la palabra inseguridad. Puede ser también, en inseguridad. Pero bueno, es especialista en seguridad ciudadana, es licenciada en Ciencias Políticas, fue subsecretaria de Investigación y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por eso tantos datos que ella conoce y que quizás el público no los conocemos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con nosotros los otros. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los otros. Estamos aquí. Seguimos aquí en Nosotros los otros. El tema es un tema amplísimo, riquísimo. Y como siempre digo, si pudiésemos transmitir también lo que hablamos en el descanso, también aportaría. Estamos hablando con Valentina Novic, especialista en seguridad urbana, licenciada en Ciencias Políticas, y un tema que es bastante escabroso para todos, ¿no? La derecha lo tiene resuelto. Ellos saben que tienen con el palo y con los gases lacrimógenos y con estas armas sofisticadas, las Taser, y no sé cuántas cosas más, ahora tiran bolitas con gas pimienta, no sé qué cosas inventaron, para reprimir, para controlar. Ellos están muy conformes con eso, y del campo nacional y popular no estamos conformes con el control. Sabemos que tiene que haber, y esto es lo que estábamos hablando recién, sabemos que un Estado no se compone de la libertad de acción de cada uno sin ningún tipo de punición.
tenemos que establecer normas. Es una cuestión atávica, inclusive, del primer contrato social, las tablas de la ley, pero bueno, sabemos que no tenemos que matar, sabemos que no tenemos que robar. Lo que no sabemos es cómo implementamos el sistema para poner esos límites sin que esos límites sean consensuados, que no sean una imposición, sino que sea un deseo de todos que ocurra, ¿no? Que no nos roben, que no nos maten, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo encarás el estudio de un sistema? A lo mejor tenés algún modelo que puedas dar de ejemplo, o como una parte, no sé, habrá algún país que maneje este tema con mayor eficiencia y con humanismo, básicamente, porque tiene que ver cómo nos tratamos nosotros. Me parece que ahí está la clave, ¿no? ¿Qué lugar le damos al otro, al que está al lado nuestro? ¿Y cómo se encara desde el punto de vista profesional el estudio de esos parámetros que hablábamos antes y elaborar una, no sé si teoría, pero sí una concepción de la seguridad que no sea un palo en la cabeza, ¿sí? Que no sea solamente meter a un tipo en cana a 20 años y con eso resolver un asunto, y que no sea bajar la edad de punibilidad, porque meter a un pibe en la cárcel es devolverlo de otra manera, es decir, no pibe, hacerle perder la infancia y no contribuye en absoluto a mejorar la seguridad. Bueno, en principio pensándolo un modelo conceptual para un país, como te decía en el bloque anterior, tan complejo como el nuestro, primero hay que hacer una redefinición de lo que es el sistema federal de seguridad y justicia, ¿no? Las fuerzas federales, cuál es el rol, redefinir. Ahora Bullrich lo hizo en un decreto ley, la redefinición de las funciones de la Policía Federal, que son necesarias, y muchas de las cosas que están bien. Uh-huh. El problema después es quién lo va a implementar y otras cuestiones que tiene ese decreto. ¿Y para qué se va a usar? También. Exacto, pero redefinir las funciones de las fuerzas federales, redefinir también terminar de implementar el Código Procesal Penal acusatorio, que eso también es algo que es importante en términos del sistema federal, ¿no? Sobre los delitos federales y demás. Luego, trabajar para un cambio de concepción, porque pasa algo con los policías, ¿no? Que terminan siendo el único efector del Estado en las situaciones más complejas, porque todo el resto en general falla o no trabaja 24/7, 365 días del año. Entonces, ahí hay algo, volviendo a lo del Estado eficiente, porque la policía es así, o te reprime, o las mandás solo reprimir, o que es lo que hace este gobierno para mantener el control del territorio, o si no tanto eso, después lo que te termina sucediendo es que termina siendo el policía el que termina interviniendo en variopintos conflictos que se dan, que no son relacionados con la seguridad, o la inseguridad o el delito, pero termina siendo el único efector del Estado que está 24/7, 365 días, junto con los médicos, ¿no? Pero los médicos están en la guardia del hospital. Y también con salarios, ¿no?, de hambre. Y con salarios de hambre o con salarios por debajo de lo que implica esa... Y por eso también eso facilita mucho la corrupción, que inclusive muchas veces está, no digo avalada, pero está como, bueno, si no le puedo pagar más... Lo dejo que gane por otro lado. Le dejo alguna caja. Uh-huh. El asunto es cuánto, digamos, qué caja y qué genera esa caja. Porque, vamos a ser sinceros, no vivimos en el mundo de la fantasía, menos en la actualidad del país y del mundo, donde si algo está fracturado, vos decías el humanismo, bueno, si algo no está siendo hegemónico, ni cerca hoy, es el humanismo. La mirada sobre el otro y sobre que las salidas colectivas, sino todo lo contrario. Entonces también es más difícil. Uno puede plantear un modelo, pero después ese modelo se hace con personas. Sí, lo que pasa es que, bueno, no los queremos imponer, pero... Yo lo que creo es que una cosa importante, y volviendo al concepto del Estado eficiente, el Estado... Hay compañeros que no les gusta lo de eficiente, ¿no? Porque parece tecnocrático. No es eficiente en términos de tecnocrático, sino es eficiente en términos de efectivo para la intervención que tiene que hacer. Yo te contaba la experiencia del Cinturón Sur, y una de las cosas que nos pasó fue que, en definitiva, terminó quedando la gendarmería sola. Y después termina siendo...
Tenés otro problema. Las policías también se resisten de algún modo a los cambios. Ya pasó en la provincia de Buenos Aires con la Policía 2. Boicotearon a Arrañán. Eso es algo que es así. La policía y cualquier corporación se resiste a ser intervenida desde afuera. Y esos pretenden ¿cuál es la participación que la política es de afuera, que es el afuera que interviene sobre ellos. ¿Cuál es la participación que debe tener en la seguridad la civilidad, el ciudadano? Mira, hubo algunas experiencias exitosas, los foros en la primera etapa de Arrañán, que se crearon los foros en provincia, estaba Felipe Solá de gobernador, ahí hubo una instancia muy virtuosa de trabajo, no en todas las zonas, porque también depende, no es lo mismo la 1114 que un barrio de, no sé, de colegiales, ¿no? Pensando en la Ciudad de Buenos Aires, vos ahí... Sí, no es uniforme la composición. Pero hay un necesario involucramiento que tiene que tener la sociedad civil. El problema, de nuevo, es cuál es el modelo. En la Ciudad de Buenos Aires eso existe, se llaman comisarías abiertas, y la realidad es que van 30 vecinos, amigos del comisario, que el comisario termina que le da la razón y le pone un policía un rato para... Sí. Bueno, ese modelo no... pero hay una necesaria participación de la sociedad civil, también en el control de la actividad policial también, en el control de la actividad policial, y también porque muchas veces es la típica, ¿no? Bueno, todo el barrio sabe dónde se vende droga, menos la policía, o menos la justicia. No es que la policía o la justicia no lo sepan necesariamente, en general hay otras cuestiones en el medio, pero sí una instancia de participativa donde todos esos, y ahí hablábamos antes de la justicia, ahí tiene que estar la justicia. Ahí debe una reforma. Esto estoy hablando de la utopía total, pero que se intentó hacer en la Ciudad de Buenos Aires en la primera etapa con Ibarra, que fue con los primeros fiscales contravencionales, que enseguida lo voltearon eso, tenían que ir a los procedimientos de la calle. O sea, el fiscal o el secretario fiscal... Tenían que molestar, perdían el estatus. Tenían que ir a... Y funcionó muy poco eso, pero funcionó hasta que lo voltearon, porque claro... Y eso, primero porque la justicia controla el accionar policial, es el que le da la garantía de legalidad al accionar policial, pero además para que los operadores de la justicia miren, estén en contacto, vean sobre qué van a intervenir, sobre qué personas intervienen. Bueno, eso es algo, para mí, más corpo que la policía es la justicia. Más cerrada y más... Sin ninguna duda. Está claro que hubo los intentos de reforma judicial, hablábamos, ¿no?, de los últimos años de Cristina. Bueno, le voltearon la reforma, cuatro leyes de reforma de la justicia. Claro, es un poder... autónomo y eso sería autárquico. Muy, yo creo que sí, por eso estoy hablando de la recontrautopía, pero bueno, estamos para pensar en... No, yo creo que el momentum político no da para un consenso de ese tipo, ¿no? En acordar entre todas las facciones, entre todos los partidos políticos, que hace falta reformar la justicia, hace falta reformar la policía, hace falta reformar, todo esto que tiene que ver con la seguridad. El problema es, y ahora sí entramos en el problema político, es cómo logramos convencer a la población. Es decir, hay que brindar, me parece a mí, un plan, una perspectiva. Alguien que diga, me esperanza lo que está diciendo Juan o Pedro, podría ser Cristina también, que algo empezó a hacer, me entusiasma porque en principio me siento identificado con la forma de resolver eso y voy a votar. Si no tenemos un plan, me parece que no nos va a votar nadie. Y ahí es donde ustedes, funcionarios en algún momento, de todas las aristas que componen el cambio que estamos hablando, ya sea en seguridad, ya sea en justicia, ya sea en todas las aristas que componen la vida cotidiana, que puedan... Me parece que cabeza no falta, me parece que ideas no faltan. Gente muy capacitada dentro del campo nacional y popular, hay muchísima. ¿Qué está pasando? Que no nos podemos poner de acuerdo para brindar un plan. Vamos a pedir el voto sin un plan de gobierno. La verdad que me resulta extraño. Es decir, puedo decir, me gusta Axel, quisiera que fuese Cristina, me gustaría los dos, todos. No escucho un plan. Y me parece que eso es muy decepcionante para
la militancia silvestre. Es decir, yo no milito en ningún lado específicamente, soy un militante silvestre. El micrófono es mi militancia. Bueno, no escucho planes. Bueno, a ver, es compleja la respuesta a eso. En tema, particularmente en seguridad, bueno, hay diferentes miradas en los distintos. Yo hablo por ahora lo que es Fuerza Patria, digamos, que es el lugar donde yo milito. Y bueno, y soy afiliada al Partido Justicialista, además. En el Partido Justicialista Nacional, el Partido Justicialista de la Ciudad, se está trabajando, de hecho, el Partido Justicialista Nacional tiene las secretarías, una de ellas es la Secretaría de Seguridad. A mí, nos invitaron, probablemente en unos meses, un mes, vamos a estar ahí en una reunión. Pero bueno, está ahí Agustina Propato, que está trabajando muy fuertemente en el plan. Para la elección legislativa, para ser sinceros, a los votantes, a la ciudadanía, más que el plan, son los conceptos, ¿no? Son hacia dónde va direccionada. ¿Vos pensás que si 5 candidatos a diputados de la provincia dicen, mira, nosotros tenemos este plan para resolver la seguridad? Sí, pero que son... Pero eso... es cierto que es muy limitada la posibilidad de implementarlo solamente pidiendo el voto y en un contexto de elecciones parlamentarias. Yo lo entiendo perfectamente. Pero ¿no te parece que más allá de barajar nombres deberíamos barajar también algún tipo de...? No, pero te digo, se está trabajando en los planes como planes de gobierno. El plan de campaña o el plan de campaña para porque además estamos hablando de una legislativa. En provincia de Buenos Aires, el plan es lo que está llevando adelante Axel como gobernador de la provincia. Está claro que el tema de seguridad va a ser un eje, por lo menos seguramente en la tercera sección electoral, porque está un comisario retirado de la policía provincial como candidato de la Libertad Avanza. En la provincia hay una gestión de la seguridad que seguramente le faltan cosas. Es imposible resolverlo, eso es imposible. Porque es un tema complejo y ningún gobierno, Vidal tampoco pudo resolver. ¿Qué es resolver? Morigerar, mejorar, mientras las condiciones ópticas de la sociedad no cambien, tampoco va a cambiar la seguridad, eso está claro. Eso, el plan, hoy por hoy, para esta elección, en este tema particularmente, y para la elección de provincia, es esencialmente la gestión. Claramente. Después para octubre seguramente ahí ya vamos a tener un poquito las consignas, digo yo, no, los títulos o el plan que sea de lo que puede trabajar el Congreso Nacional, porque en octubre son diputados y senadores nacionales, porque eso también estamos en un momento donde hay mucha confusión, mucho a veces ruido, entonces se está tomando como ejecutiva, como elección ejecutiva, una elección que no lo es. Esta es una elección legislativa y lo principal en esta elección es tener más diputados y senadores en el Congreso Nacional y legisladores en las provincias. Está bien. Entonces, también eso, entonces nosotros el plan que hay para la nacional son proyectos de ley. Y ahí tenemos los diputados, compañeros del Frente de Unión por la Patria. Dios mío, ¿por qué cambiamos tanto? Sí, bueno, porque... todavía es Unión por la Patria. Hay muchos proyectos presentados por varios diputados nuestros relacionados inclusive de reforma de las fuerzas federales, de creación de una agencia federal de investigación, mucho mejor que lo que Bullrich hizo. Hay un proyecto de ley de violencia institucional que está presentado por Paula Penaca particularmente. Agustina Propato tiene presentados una cantidad de proyectos que van inclusive sobre temas de bienestar policial de las fuerzas, que también de hecho ahora hay una crisis en las fuerzas federales y las fuerzas armadas, porque está totalmente desfinanciada la IOFA, que es la obra social. La obra social, sí. Bueno, aparte porque los milicos tampoco quieren entrar en esta cosa porque las fuerzas armadas... son los que más aprendieron del post-83 claro. Y no quieren, de hecho hasta la misma Villarroel lo dijo en su momento, ¿no? Sí. Entrar a hacer seguridad interior como pretende Bullrich. Pero bueno, digo, para no dejarte sin contestar eso. Después, como te digo, el plan de seguridad
para los militantes o para que puedan entender o participar los militantes, se trabaja en las instancias orgánicas. Bueno, ahí te hago una pregunta, ya me hablaste de los militantes, me hablaste del plan, y yo digo, ¿qué le respondo? Me voy a Bernal, donde están robándose entre la gente pobre. ¿Qué le propongo? Le digo, mira, votá a mis diputados, votá a mis candidatos, porque vamos a hacer, y ahí es la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el plan de seguridad? Para que no me ocurra que caminando a mi casa, desde la ruta 8 cuadras para adentro por calles de tierra, no me roben. No, bueno, eso es algo que no tiene respuesta. O sea, no hay una respuesta que le puedas dar a esa persona puntual de Bernal. Es decir, que si votás... No, pero tomamos el ejemplo, obvio. Sí. O cualquiera, mira, si votás a mis diputados no te van a seguir robando o no te van a robar los celulares. O estamos proponiendo algo para que no ocurra lo que no te podemos garantizar, pero prometemos trabajar en el tema. Yo con eso ya pero está. A ver, lo que pasa es que en el estado en el que está, nosotros, nuestro plan y nuestra propuesta es de un estado. Sí, más estado. Un estado eficiente. Estado, ¿no? Sí. Bueno, lo que hay que de acá al 27 es tratar de frenar que se siga desmantelando todo lo que mal, bien, mejor, peor existía para paliar, porque hoy te roba el celular o ponele el celular, pero vos tenés tu pibe que está afanando celulares, es menor, está afanando celulares porque tiene un problema serio de adicciones. Bueno, existía, de hecho el Cedronar tenía cosas que están desmantelando, ahora quedaron solo los curas con eso y desfinanciados para los centros de prevención de adicciones. Existían, ya no existen más. Ahora ya va derecho a una cárcel donde va a salir, porque en algún momento va a salir, porque eso también va a salir con un doctorado en delincuencia. Bueno, eso... ¿Te diste cuenta? No hablamos del servicio penitenciario. No hablamos del servicio penitenciario. Es mucho más complejo. Eso sí que es mucho más complejo. Está todo estallado. Valentina Novick. Nos quedan unos minutos todavía. Nos quedan unos minutos. No vamos a poder desarrollar una teoría al respecto de la seguridad. Bueno. Pero, bueno, considero que, para mí es muy honesto lo que acabas de decir. Son cosas que no las vamos a poder resolver. Y tampoco se puede... A ver, déjame decir una cosa que es muy importante. Nosotros no tenemos cómo simplificar... como simplifica la derecha el discurso sobre seguridad. Porque si no es bala... Sí, o sea, si no, ¿qué tendríamos que decir? Bala, cárcel o bala, el que mata tiene que morir. Bueno, eso nosotros no lo vamos a decir, ¿está bien? Entonces, a veces también hay una demanda sobre que, tengamos un discurso sobre la seguridad que sea así. No, y si hablamos de la contención social como discurso de seguridad, es que pero justamente hay que decirlo, nadie lo dice. Sí, se dice. Nadie lo dice. Yo vengo acá a defender en mi cuerpo. No, está bien, lo que yo te quiero decir. No, tenés razón. No, está claro que no es un tema... A ver, está claro que es un tema difícil. Hablas de Bernie y la gente se pone así... Bueno, hay que intentar entender. A ver, Bernie fue uno de los que logró trabajar ese discurso y logró tener una voz pública sobre el discurso de seguridad. Después uno puede estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no. Es complejo, no vamos a ir ahí. Pero se logró. Lo logró y eso tiene un valor, digamos, también. El plan de la contención social con respecto a las anomalías sociales es lo que nos está faltando. Sí, que tiene que ser integral, que tiene que ser integral. Sí. Que tiene que ser un discurso serio, que tiene que ser un discurso que esté a flor de piel todo el tiempo. Nosotros apostamos por esto. Ustedes apuestan por bala, si cárcel o bala. Nosotros decimos que no es el camino. Mira, yo te recomiendo, ahora te hago producción al aire. Dale. Que la tenés que invitar acá a Gabriela Torres, que fue la secre de Cedronar, secretaria de Cedronar. Sí. No sé si la conocés, si la ubicás. La conozco de nombre, yo, muy amiga mía. Dale, la vamos a invitar. Invítala. Dale. Porque ella tiene... es todo la parte de la contención. Yo estoy en contacto por familia, con mucho lo que tiene que ver con la contención social de adicciones y todo. Tengo amigos pero ella además lo tiene integral, digamos, más allá del tema de adicciones. Yo te la recomiendo. Digo, nuestro campo nacional y popular aún adolece de ese discurso. En eso estamos de acuerdo.
que tiene que En tener eso estamos de acuerdo. un mensaje de contención, porque si no, no hay esperanza, me parece. En eso a mí. estamos de acuerdo y sí, es una de las cosas, digamos, una de las cosas que estamos teniendo que volver a construir o reconstruir y pensar también creativamente también, Ujú. ¿no? Y cómo comunicarlo claramente, sin dudas. Valentina Señor. Novik. Nos quedan exactamente 2 minutos, 1 minuto y medio. Algo que no te haya preguntado y que quisieses decir, que la gente sepa de algo, de aquellas cosas que no sabemos porque quedaron ahí en el bagaje académico o profesional y que no trascendió al público, y que vos digas, pucha, la gente tendría que saber que esto no es como lo cuentan. ¿Algo tenés? Ay, Cuando vos me dijiste... me estás matando. Y no, porque me dijiste, bueno, no eran tantos asesinatos como había, no eran tantos robos como había, sino que No, la bueno, reproducción, a ver. digamos, periodística, genera una sensación de que ocurre a Una cada cosa rato. que es muy importante yo creo que vamos, si este modelo se profundiza, a perder, es que nosotros históricamente, pero sobre todo en los 12 años, fuimos el país, junto con Uruguay y Chile, los países latinoamericanos con menor tasa de delito. Y de hecho hemos tenido tasas europeas de criminalidad. Uh-huh. O sea, nosotros no somos un país donde la violencia por la inseguridad sea en la media de la región. O sea, estamos muy por debajo de eso. O sea, no somos el país más inseguro del mundo. Hay algo de eso que también está en la cabeza de la gente y que genera también una mala vida, ¿no? Porque vivir con miedo, esto que decía, la sensación de inseguridad. Hay cosas que pasan efectivamente, sin dudas. Ahora, hay una vivencia de esas cosas que estás asusada, que no es tal, y la gente vive mal y vive con miedo, inclusive en zonas donde objetivamente no tiene ningún sentido vivir con miedo. Porque en definitiva, bueno, si te roban el celular es una cagada, perdón, No, por está la perfecto. academia, Acá en esta radio. El problema es cuando se disparan los niveles de violencia. Si vos vas a Brasil, o sea, no digo a Brasil, el Brasil de Lula, bueno, los índices de criminalidad Son mucho cuatriplican más altos. los de Argentina. Entonces digo, eso me parece que es algo que se dice, pero que hay que trabajarlo también en la conciencia, pues esto que hablamos de lo humano, ¿no? Eso que le han metido a la gente de vivir con miedo y pensar que vive en el peor país o el peor más inseguro país del mundo, Porque que es mentira. Me parece que hay que generar contención y participación. Sin duda. Si la gente se siente parte del proyecto de la inseguridad, probablemente haya menos. Valentina Novik, te agradezco que hayas estado aquí en Nosotros los Otros, fue muy constructivo. Agradezco tu honestidad intelectual de reconocer aquellas cosas que no se pueden solucionar de manera mágica. Es un tema escabroso y creo que nos vamos inclusive, y me parece que esto es lo positivo, con más preguntas que respuestas. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero porque es lo que pasa con estos temas. Es algo que debemos cultivar, es decir, preguntar mucho para y dejar pendientes los temas para resolverlos charlando con todo el espectro que compone estos temas hay que trabajarlos con muchas voces y con muchas miradas, porque no hay una fórmula mágica, ni hay iluminados. No, ni hay soluciones mágicas, eso Exacto. está segura. Valentina Novik, muchas gracias por haber estado en Gracias Nosotros a los vos. Otros. Gracias Martín Loza. Nosotros nos encontramos de nuevo en una semana. Quédense aquí, que ya viene, que nadie nos escuche, con Mauro Bello a la cabeza, que es un capo. Ahí está detrás del vidrio. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, 7 días. Gracias. Mi machete te muerde, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, Nosotros los Otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravucones.